Nunca tomes una ruta que otra persona te recomienda sin explicar por qué. Te lo juro, si yo hubiera seguido por la autopista esa noche, quizás hoy seguiría siendo la misma persona. Pero elegí la ruta alterna. Elegí perderme. Elegí entrar a un camino del que, honestamente, no sé cómo salí con vida. Si manejas de noche, sabes que el silencio puede engañarte. Te hace creer que el mundo duerme, pero no. Hay cosas despiertas allá afuera que prefieren que estés solo, avanzando en un tramo oscuro sin testigos. Y yo llevaba años en ese trabajo. Creía que nada podía sorprenderme. Creía que una simple recomendación por radio no podía cambiar mi destino. Pero esa noche aprendí que una voz desconocida puede llevarte a un sitio del que nadie habla, un sitio que no aparece en los mapas, un sitio donde las reglas dejan de importar y donde alguien o algo puede decidir seguirte durante horas sin querer adelantar, sin querer hablar, sin querer dejarte ir. Todo empezó en una madrugada, de esas en las que el aire se siente tan frío que la garganta te arde al respirar. Yo estaba manejando mi tráiler, cargando con piezas metálicas hacia el norte. Era un viaje normal. Había hecho ese recorrido tantas veces que podía describir cada curva, cada puente, cada gasolinera y hasta las zonas donde la señal de radio se iba por completo. Eran más o menos las 3 de la madrugada. A pesar de que yo trato no mirar el reloj cuando manejo, me pone nervioso ver el tiempo pasar tan lento. Lo único que quería era entregar la carga y volver a casa. Dormir un par de horas, tal vez comer algo caliente. Nada fuera de lo común. La carretera estaba despejada, pero a lo lejos escuché la interferencia del radio. Era raro, porque en ese tramo ya casi nadie usaba la radio CB. La mayoría prefería el celular o los sistemas más modernos. Pero ahí estaba, esa interferencia, un ruido largo, áspero, como si alguien arrastrara una pala por el suelo. Pensé que era solo el ruido ambiental. A veces pasa. Pero después escuché una voz, masculina, cansada. No dijo su nombre, no se identificó, solo le escuché decir: camionero del tráiler blanco, si sigues por esta autopista vas directo a un accidente. Te recomiendo tomar la ruta alterna. Yo miré a mi alrededor, como si pudiera ver desde dónde me hablaba. Fui ingenuo. Lo primero que pensé fue que quizás algún compañero más adelante había visto algo peligroso. Un choque, restos en la carretera, policías. Nunca falta. Tomé el micrófono y pregunté qué accidente era, pero la radio quedó muda. Ni una palabra, ni un suspiro, ni un chasquido, nada. Y ahí empezó todo. Ese silencio fue el primer aviso de que estaba metiéndome en algo que no iba a poder controlar. Miré el mapa que siempre cargo en el tablero. La ruta alterna podía ser cualquiera. Hay varios caminos secundarios que conectan con la autopista, pero la mayoría están en mal estado o atraviesan zonas rurales donde el pavimento desaparece. Aún así, no sé por qué, sentí una urgencia dentro del pecho. Algo me dijo: hazle caso. Pensé que era intuición, pero ahora entiendo que era miedo. Miedo disfrazado de lógica. A unos cuantos kilómetros, apareció un desvío hacia un camino que casi nunca usaba. Un letrero viejo, torcido, apenas iluminado por mis luces. Decía: Ruta Estatal 19B. No recordaba haberla tomado antes. Giré hacia esa carretera sin pensarlo demasiado. Los neumáticos del tráiler rechinaron como si estuvieran protestando. La superficie era distinta, más áspera, más rugosa, como si tuviera años sin recibir mantenimiento. Al principio no noté nada extraño. La carretera estaba sola,
rodeada de árboles secos, y un silencio tan espeso que parecía absorber hasta el ruido del motor. Encendí la calefacción, respiré, traté de tranquilizarme. Pasaron unos 20 minutos cuando vi por el retrovisor una luz lejana. Primero, pensé que era otro camionero. No sería raro, pero la luz no crecía, no se acercaba. Solo estaba ahí, manteniendo exactamente la misma distancia. Me fijé mejor. Era un solo faro, no dos, solo uno, amarillento, débil, como si perteneciera a un vehículo viejo. No le di importancia. A veces algún carro tiene un faro fundido, a veces un motociclista usa luces raras. Pero mientras más manejaba, más me inquietaba, porque seguía ahí. No perdía distancia, no aceleraba, no bajaba la velocidad. Era como si estuviera copiando mis movimientos. Si yo frenaba un poco, esa luz también frenaba un poco. Si aceleraba, esa luz aceleraba. No tenía ninguna intención de sobrepasarme. No sé si entiendes lo que eso provoca en la mente de alguien que maneja solo de madrugada. Te hace sentir observado, cazado. Tomé el radio y dije: «Oye, vehículo detrás de mí, si necesitas adelantar, hazlo, tienes espacio». Silencio. Ni una respuesta. Solo ese maldito faro siguiéndome. Respiré hondo. Intenté ignorarlo, pero el camino empezó a cambiar. La carretera, que ya era estrecha, se volvió aún más angosta. Los árboles crecían más cerca del pavimento, como si quisieran cerrarlo. Mis luces apenas alcanzaban unos pocos metros adelante, porque la neblina había empezado a levantarse. Y en medio de esa neblina, esa luz detrás de mí parecía más fuerte, más nítida, como si estuviera más cerca, aunque no lo estaba. La distancia seguía siendo la misma, exactamente la misma. Intenté relajar los hombros, pero estaban tensos, me dolían. Me pregunté si debía detenerme y dejar que pasara. Pero detener un tráiler en un camino así no es simple. Y si la persona detrás tenía malas intenciones, estaría atrapado. Seguí avanzando. Pasaron otros 30 minutos y empecé a notar algo que me heló la sangre. Cada desvío que recuerdo que debería existir no estaba. Los ranchos, las gasolineras pequeñas, los cruces, nada. Era como si estuviera manejando por un camino que no quería dejarme salir. En un punto, pensé seriamente en girar el volante y regresar al punto donde había tomado el desvío. Pero cuando revisé el GPS, me marcaba sin señal, solo una pantalla gris. Me empecé a desesperar. La neblina era cada vez más densa. El motor sonaba más forzado por la pendiente. La carretera se elevaba sin que yo lo notara al principio, y todo seguía silencioso, excepto por un detalle nuevo. El faro detrás de mí ahora parpadeaba, no por fallas, sino porque algo la movía. Tomé aire y apreté el volante. Me repetí que era mi imaginación, que llevar muchas horas manejando puede causar alucinaciones, que la ruta era real, que la recomendación por radio tenía sentido. Pero entonces escuché algo que cambió todo. Un golpe seco, fuerte, como si alguien hubiera lanzado una piedra al costado del tráiler. Miré los espejos, nada. Pero entonces escuché otro golpe, y otro más, uno tras otro, como si alguien caminara alrededor de mí, aunque yo iba en movimiento. Apreté los dientes, empecé a acelerar. No importaba el motor, no importaba el peso. Quería avanzar, salir de ahí. Pero cuando aceleré, la luz detrás de mí también aceleró. Y en ese punto, supe que algo estaba terriblemente mal. La carretera empezó a inclinarse aún más. Yo sentía que estaba subiendo una montaña, pero no recordaba ninguna en esa zona. El aire se volvió pesado, frío, penetrante, y entonces vi el final. La carretera de pronto se cerraba, como si alguien lo hubiera cortado a la mitad.
Un muro de piedra adelante, sin salida, sin curva, sin desvío. Frené tan fuerte como pude. El tráiler derrapó un poco, sentí el peso empujándome. El volante vibró entre mis manos. El motor rugió, casi como si supiera que íbamos directo a morir. El tráiler se balanceaba y hacía todo lo posible para mantener el control. Conseguí detenerlo a pocos metros del muro. Mi respiración era un desastre, mis manos temblaban, y detrás de mí venía la luz. El faro se detuvo, y ya sabía que estaba atrapado, sin salida adelante, sin salida atrás, sin señal. Nadie me iba a escuchar si gritaba. Tomé el radio y dije cualquier cosa. Pedí ayuda, pedí asesoría, pedí a quien fuese que me respondiera, pero solo escuché un ruido extraño, como una respiración profunda, pesada, como si alguien estuviera muy cerca del micrófono, escuchándome. De pronto el faro detrás de mí empezó a acercarse, pero no avanzaba sobre la carretera. No, la luz se movió hacia arriba, como si se elevara, como si flotara, y después cayó bruscamente como si hubiese volado unos metros y aterrizado. Mi corazón golpeó mi pecho con tanta fuerza que casi me mareo. ¿Qué era eso? Un vehículo no podía hacer eso. Entonces escuché golpes en el remolque, pero ahora venían desde arriba, no desde los lados. Golpes lentos, deliberados, como si algo caminara sobre el tráiler. Moví el camión hacia atrás sin pensar, retrocedí unos metros, pero la luz detrás de mí descendió de golpe. No podía retroceder más sin chocar eso. La neblina era tan pesada que apenas veía mis manos. Mis oídos zumbaban, me costaba pensar. Solo sabía una cosa: si no salía de ahí, no iba a volver a casa. Respiré hondo, apreté los dientes, metí primera y aceleré directo hacia el muro. No porque fuera una buena idea, sino porque algo dentro de mí decía que ese muro no era real. Pero sí, lo era. Preferiría morir rápido que enfrentar lo que fuera que me estaba siguiendo. Aceleré tanto que sentí el tráiler vibrar como si fuera a fundirse. La luz detrás de mí se elevó otra vez. Escuché un rugido. No sé si salió del motor o de esa cosa, pero cuando choqué contra el muro se rompió en 1000 pedazos. Lo atravesé como si fuera humo. Y al otro lado encontré una salida a la autopista. Gracias a Dios. Miré por el retrovisor. La luz estaba ahí quieta. Llegué a mi destino sin decir una sola palabra. Cuando entregué la carga, mis manos aún temblaban. Cuando bajé del camión, mis piernas no me respondían bien. No entendía cómo una carretera podía convertirse en otra. No entendía qué me había seguido. No entendía por qué me había seguido. Y por qué esa voz me había llevado directo a un sitio que no aparece en ningún mapa. Días después, intenté ir a ese desvío. Lo busqué durante horas, revisé rutas antiguas, pregunté a otros camioneros. Nadie había escuchado de la ruta estatal 19-B. Nadie recordaba un desvío así. Lo peor es que a veces cuando manejo de noche la radio vuelve a sonar. La misma interferencia, la misma voz. Pero ahora no me recomienda nada, solo dice mi nombre. Uno que yo jamás mencioné por radio. Si te gustó esta historia, mira el siguiente video.